hablar, en este caso, si querés, para arrancar esta semana que se vio una movida importante e interesante en el dólar. Sí, exactamente. Bueno, estamos acostumbrados a que cuando, digamos, hay un tiempo de calma en Argentina, después llega el momento de tormenta. Acá es una regla que se cumple siempre. Tiene que ver, estamos acercando a una época preelectoral, estamos en una época preelectoral. En ese sentido, nos pasa que cada 2 años siempre tenemos este movimiento, ¿no? Como que no podemos descansar de esa situación. Y bueno, empezó el proceso de dolarización de ahorros, que como digo es típico en épocas preelectorales, sumado a un momento de crisis e incertidumbre que no termina, ¿no? Claro. Entonces vemos que hay cada vez más atesoramiento, más compra de divisas, que se va profundizando y que lo vamos notando seguramente todos los oyentes, todos ustedes, viendo cómo todos los días la cotización se mueve hacia arriba, en algunos casos puede retroceder algo, pero como que se empieza a ver que hay una tendencia que viene preocupando al Banco Central, que viene preocupando al Ministerio de Economía, y obvio que también a todos nosotros, porque cuando se encienden esas alarmas, sabemos que vienen desequilibrios, ¿no?, en la economía, que luego terminan afectando en general a lo que es el bolsillo de cada uno de nosotros. Así que bueno, desde el lado, lo que les puedo decir es que desde el lado del Banco Central, de la entidad que preside Miguel Ángel Pelle, se viene pulseando al mercado cada vez más para evitar que los dólares alternativos, que son el dólar MEP y el contado con liquid, que son principalmente los que utilizan las empresas para dolarizarse, Sí. pero que son muy mirados, bueno, esos dólares, lo que no quiere el Banco Central es que suban demasiado, ¿no? Entonces los viene manteniendo un poco a raya ahí en los 170 pesos, viene interviniendo en el mercado de bonos, resignando reservas, porque si estos dólares alternativos saltan demasiado, lo que sucede es que se amplía la brecha con el dólar oficial, que el dólar oficial es ese al que podemos acceder vía cepo, que está muy restringido y que lo tienen pisado por el cepo fuerte que hay, y al que acceden exportadores e importadores, por decirlo de alguna manera. Es ese dólar que, bueno, del que poco se puede, digamos, tener. Después tenemos el mercado informal, que es el mercado blue, que es un mercado muy chico y que pequeños movimientos o movimientos que no son realmente demasiado contundentes en cuanto a cantidad de dinero, generan movimientos que en su momento, recordemos en octubre, por ejemplo, en octubre pasado, llegó a valer casi 200 pesos, o 200 pesos en realidad, llegó a tocar en algunos lugares del país, y eso es algo muy complicado y es muy preocupante, porque además pensemos que cuando suceden esas corridas tan fuertes, muchos pequeños ahorristas se suben tarde a esa ola de preocupación, ¿no? No es porque quieran sacar ninguna ventaja de nada, sino porque todos también estamos pensando en la forma de refugiar nuestros ahorros y de preservarlos. Pero cuando hay esos momentos tan disruptivos, digamos, esos cambios tan fuertes, muchas veces sucede que el ahorrista entra tarde y termina perdiendo, porque muchas personas tal vez han comprado a 195 y después a lo largo de los meses hubo un reacomodamiento y en definitiva uno quedó perdiendo frente a esa compra que hizo, a esa inversión que quería hacer, pensando que el dólar en ese momento no tenía techo. Paula, ¿No? Entonces, en la semana hay que tener cuidado. el jefe de gabinete dijo que Argentina tenía un dólar, un tipo de cambio competitivo. Cuando se refiere a eso, ¿qué dice? Habla sobre el oficial, me imagino, ¿no? Sí, La intención de ellos sí, es mantener ese precio. ¿Es un precio sí. competitivo el tipo de cambio de hoy o los empresarios, etcétera, etcétera, quieren más? Sí, lo que quiere decir es que no está atrasado, quiere dar un mensaje sobre esto, ¿no? No hay expectativas de devaluación, es lo que está queriendo decir de forma tal vez entre líneas, porque todo se trata aquí de dar mensajes. Entonces, el plan que ellos están manteniendo... Sí, justo la perdimos, ¿eh? ¿Estás, Paula? ¿Estás en el aire? Sí, ¿ustedes Ah, me perfecto, escuchan? sí, ahora sí. Ah, perdón, bien. No. Les decía que lo que, Continuamos. no sé hasta dónde me escucharon, pero lo que ellos intentan dar es una especie de mensaje entre líneas sobre que no hay expectativas de devaluación. Teniendo en cuenta las próximas elecciones, me imagino, ¿no? Por ahí Claro, va el mensaje, ¿no? hay Claro, una estrategia. Lo que vienen utilizando hasta ahora como estrategia, que es un poco de manual, es sí. tener lo que yo les decía, el dólar oficial como ancla, ¿no? Para el nivel general de precios,
estamos hablando hoy de un nivel general de precios interanualmente del 50%, hablo de la inflación, ¿bien? Entonces Claro. mantienen el dólar oficial como ancla para que no se dispare aún más la inflación. Bien. ¿Esto por qué lo pueden llevar a cabo hasta el día de hoy y decir no hay expectativas de devaluación del dólar oficial? Porque la Argentina viene recibiendo una inyección bastante contundente, de las más contundentes, de agrodólares. Recuerden que tuvimos el boom de precios internacionales de las commodities, de la soja principalmente, y esto de forma récord, porque fue histórico, le permitió al país ingresar una gran cantidad de dólares, 16 mil millones de dólares Que es un montón. aproximadamente habían sido, ¿sí? Es una suma récord para los primeros 6 meses de la Argentina. Entonces, este aluvión de billetes verdes dio margen de maniobra para que el Banco Central pueda acumular reservas, que entre febrero y mayo fueron más de 5 mil millones, y entonces poder mantenerlo pisado. Por eso es que todavía tienen margen, porque pudieran acumular reservas a través de los ingresos de agrodólares. Se redujo un poco del gasto COVID porque la actividad económica, mal que mal, empezó a funcionar un poco más que la primera mitad del año pasado, ¿verdad? Ujú. Entonces, esas cuestiones hicieron que, bueno, haya un poco más de caja. El tema es que a partir de ahora, la liquidación de todo lo que es exportaciones se viene reduciendo cada vez más. Se viene un momento de elecciones que pone a prueba al gobierno, ¿no? Desde el mercado lo que buscan es poner a prueba y ver cuánto tiene el Banco Central como para seguir pisando, y bueno, se viene un momento complicado. Entonces, la pregunta es, ¿qué otra estrategia se tiene como para poder continuar con esta misma situación, que hasta ahora podría decirse que venía con cierta calma cambiaria? Pero empezó una pulseada que no se va a terminar fácil, ¿no? Y claro, en tal sentido, Paula, el dólar en el día a día, realmente, porque esto siempre se dijo en el país, en Argentina, afecta a la economía del día a día de todos nosotros, tiene que ver con otra cosa. ¿Por qué la gente se pregunta eso? ¿Por qué, cómo podemos vivir con tanta inflación mensual y interanual? Increíble. ¿Tiene que ver realmente el precio del dólar siempre con respecto a la vida del día a día de la gente? Y tiene que ver, claro que sí. Primero tenemos que entender que hay productos que tienen gran componente de importación, sino también hay algunos que son directamente importados. Entonces el valor de la cotización se traslada siempre, es parte del precio, ¿no? De los Ahí se componentes del entiende precio. perfectamente, sí. Después, por otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando se amplían las brechas, que es un problema importante, cuando hablo de brecha, hablo dólar oficial versus dólares alternativos, que son los que utilizan las empresas para dolarizarse. Bien. Y ahí hay una brecha muy grande, como en octubre pasado, que hubo una brecha muy importante, que también hizo disparar el blue, una brecha de 140 en promedio, porcentualmente hablando. ¿Qué es lo que sucede? Hay expectativas de devaluación, justamente que eso es lo que Cafiero quería dejar en claro. Podemos seguir interviniendo en los mercados para que no se note que hay expectativas de devaluación, porque si los otros dólares alternativos blancos están muy caros, los empresarios intentan cubrirse de una futura devaluación del dólar oficial, porque ellos acceden tanto para importar como para exportar a ese dólar, y si lo consideran que está muy barato y que se va a devaluar el peso porque los dólares alternativos ya están mucho más caros, ahí hay todo un movimiento en la economía que es sumamente negativo, que hace que los precios empiecen a remarcarse por las dudas. Claro, es verdad. Bien, entonces ahí el desequilibrio es muy grande, siempre tiene que ver el dólar con la inflación. En este momento lo que les puedo decir es que la estrategia viene funcionando porque todos estos meses que vinimos atravesando de la primera mitad del año, la inflación ha sido mucho más alta que el dólar. En este caso han podido pisar el dólar y la inflación propia de todos los movimientos en algunos casos de empresas que han quedado atrasadas el año pasado, en otros casos de, la propia suba de los commodities, digamos. Se puede llegar a venir un momento complicado si, por ejemplo, no hay una nueva señal para dar al mercado. ¿Cuál podría ser? Un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Está bien. Eso podría ser que suceda. No parecía estar en agenda, pero el último discurso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó como un poco abierta esa puerta, y sería algo importante, un entendimiento o algún acercamiento como para, previo a las elecciones, poder calmar
lo que va a ser un aluvión más grande de dolarización. Con los Así principales acreedores, ¿por qué es tan importante llevar a cabo una buena negociación para que todos entendamos? buena negociación la tenemos que llevar a cabo porque en definitiva es una gran cantidad de dinero con la que Argentina se ha endeudado en el gobierno anterior, muy difícil de pagar. Y en dólares, obviamente. Lo que no se, claro, y lo que no se busca, no se está buscando pagarla, sino refinanciarla. Esto es pasear para adelante, ¿no? Siempre tiempo. Entonces, si bien Cristina habló de pagar las deudas, en realidad lo que se busca es, bueno, poder llegar a un entendimiento para patear los vencimientos. Claro. Si se logran patear los vencimientos, hablando así mal y pronto, por ejemplo, este año tenemos 2 vencimientos en lo que resta del año. Entonces hay un alivio porque lo que nosotros tenemos de reserva, que es bastante poco, monetariamente hablando, se puede utilizar para otro fin, no para pagar la deuda. Hay muchos fines en la Argentina que son necesarios atacar en este momento, sobre todo de pandemia, donde hay que estar asistiendo no solo a todos a los sectores productivos, a las familias. Bueno, hay mucho gasto que se tiene que poner en marcha. Entonces, bueno sería poder tener más alivio en lo que nosotros debemos a estos organismos, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. Así que yo creo que empieza ahí a haber otra agenda que se trata de ver si se puede cerrar. No creo que se cierre porque no dan los tiempos de cerrar, estamos ya en julio, tendría que haber algún entendimiento en agosto, pero sí empezar a dar señales de que podría llegar a haber en los próximos meses un acuerdo, ¿no? Y que esto alivie justo en un momento de elecciones. Claro. Así que creo que por ahí va. Es verdad, es así, es tan necesaria la economía, imprescindible el tema de las recetas en este país, ¿no? Siempre siempre en los vaivenes, ¿no? de estas recetas económicas. Estamos a las puertas de una elección, no es presidencial, pero sí son legislativas. Acaba de anunciar María Eugenia Vidal que se va a presentar en la ciudad de Buenos Aires, no en la provincia de Buenos Aires. Y qué tan importante, cómo podemos esperar en un futuro inmediato en lo económico con todo esto que está aconteciendo, ¿no? En estos próximos meses la economía. ¿Crees que vamos a mejorar? ¿Hay que esperar? ¿O es más de lo mismo? No, y mira, en el corto plazo tienen un desafío importante porque es lo que venimos charlando. O sea, el margen de maniobra que parecía ensancharse en los primeros meses por el ajuste fiscal, por el ajuste podríamos decir que implementó Guzmán, que un poco se sentó sobre el chanchito, por el super ingreso de dólares. Ahora lo que hay que entender es que empieza a estrecharse y entonces los recursos van a empezar a ser cada vez menores como para dar respuesta a todas las demandas que se tienen en este momento, que no son pocas, con lo cual de problemas estructurales en este momento no podemos resolver ninguno, sino poder, con lo poco que va quedando, dar respuesta justamente a estas demandas que empiezan a haber, y se suma un momento muy complejo porque estamos hablando de que en las elecciones siempre el mercado pulsea y ve hasta dónde el mercado central tiene margen para responder. En este momento, en unos días nomás, el Fondo Monetario va a estar enviando 4.300 millones de dólares, que son derechos especiales de giro, y justamente eso podría venir como para acumular, digamos, engrosar un poco las reservas, o se puede ir para pagar vencimientos. Entonces, estamos así con la frazada corta. Estos meses van a ser de poner el foco en poder dar respuesta a lo inmediato, y tal vez el año que viene, si ya superamos, digamos, el contexto de pandemia más preocupante, y si ya tenemos una población que está en su mayoría vacunada, podemos estar hablando de otro tipo de problemas, ¿no? Pero en este momento continúa siendo, como en el mundo, muy acuciante la pandemia, con lo cual hay que dar respuesta a este tipo de cuestiones. Paola, fuiste muy clara como siempre. Buen fin de semana, que descanses, que pases un lindo sábado y un buen domingo. Bueno, gracias a todos, igualmente. Un saludo.